a lo que muchos llaman la Edad Dorada de Hollywood para actores negros, asiáticos, indígenas y en general, para cualquiera que no fuera blanco, no tuvo nada de dorada. Detrás de las cintas glamorosas y las alfombras rojas, había estrellas que no solo eran cómplices del racismo, lo proclamaban con orgullo, lo ejercían sin pudor y contaban con total impunidad. Algunos se pintaban la cara de negro, blackface. Otros interpretaban estereotipos ofensivos. Algunos declaraban abiertamente ideas supremacistas blancas en entrevistas. Y aún así recibían premios, contratos y homenajes como si nada hubiera pasado. Hoy sus nombres siguen grabados en la historia oficial de Hollywood. Sus legados se celebran. Algunos tienen aeropuertos, estatuas o parques temáticos con su nombre. Pero es hora de dejar de fingir que todo era nostalgia inofensiva. No eran simplemente hombres de su tiempo, fueron figuras profundamente racistas y Hollywood los convirtió en leyendas. Número 15. John Wayne. John Wayne no fue solo un actor. Encarnó el ideal de masculinidad del viejo Hollywood. Desde The Searchers hasta True Grit, construyó un imperio interpretando héroes blancos, rudos y patrióticos. Durante décadas fue tratado como un icono nacional. Pero su defensa de la supremacía blanca no se limitaba a la pantalla. En una entrevista para Playboy en 1971 declaró: "Creo en la supremacía blanca hasta que los negros estén educados a un punto de responsabilidad". No fue un lapsus ni un rumor, lo dijo con orgullo, registrado y publicado. Además, defendió la violencia colonial contra los pueblos nativos. No creo que hayamos hecho mal en quitarles este gran país. Ellos intentaban egoístamente quedárselo para sí mismos. Criticó las protestas por los derechos civiles, se opuso a los derechos de las mujeres y ridiculizó a personajes homosexuales en pantalla. Aún así, hoy existe un aeropuerto con su nombre en el condado de Orange, su estatua sigue en pie y su figura continúa siendo homenajeada. Decir que era un hombre de su época es falso. Incluso entonces, sus posturas eran extremas. El movimiento por los derechos civiles estaba en marcha y él se posicionó activamente en contra. No fue un producto pasivo del racismo, fue una voz que lo promovió y Hollywood le siguió dando el micrófono. Número 14. Walter Brennan. Walter Brennan es uno de los actores más premiados de la historia del Hollywood clásico. Ganó 3 Oscar como actor de reparto y protagonizó westerns como The Westerner, Río Bravo y The Guns of Will Sonnet. En pantalla, solía ser el anciano entrañable, el alivio cómico o el abuelo gruñón pero inofensivo. Fuera de cámara, era abiertamente racista. Miembro orgulloso de la John Birch Society, grupo ultraderechista que defendía la segregación y se oponía al movimiento por los derechos civiles. Brennan veía la igualdad racial como una amenaza. Cuando Martin Luther King Jr. fue asesinado en 1968, miembros de rodaje recuerdan que Brennan celebró la noticia riendo y bailando. Se le atribuye incluso un álbum de palabra hablada con propaganda racista. En los rodajes usaba insultos raciales y despreciaba a cualquiera que no compartiera sus valores conservadores blancos. Aún así, siguió trabajando y recibiendo premios. En el viejo Hollywood, el racismo no era un obstáculo mientras cumplieras con tu papel y agradaras al público. Número 13. Al Jolson. Antes de que el cine tuviera sonido, Al Jolson ya era una estrella. En 1927 protagonizó The Jazz Singer, considerada la primera película sonora de la historia. Ese gran avance se construyó sobre el blackface. Jolson interpretaba a un hombre blanco que alcanzaba la fama pintándose la cara de negro y cantando canciones de minstrel. No fue un hecho aislado. Repitió el blackface en cine, teatro y conciertos, popularizando canciones escritas en dialecto minstrel y construyendo su fama a costa de caricaturizar a las personas negras. Sus defensores alegan que apoyó a artistas negros, pero siempre desde una posición que le permitía apropiarse de su identidad como disfraz y beneficiarse de los estereotipos que cerraban puertas a otros. Hollywood lo llamó pionero, le dio premios y erigió estatuas. La realidad: no amplificó la cultura negra, la empaquetó como burla y la vendió a audiencias blancas. Número 12. David O. Selznick. David O. Selznick es recordado como uno de los grandes productores del cine clásico. Fue el responsable de Lo que el viento se llevó, ganadora de 10 Oscar y éxito de taquilla.
Pero la película fue una mentira hermosa. Romantizó el viejo sur, blanqueó la esclavitud y presentó a la Confederación como noble. Los personajes negros quedaron reducidos a estereotipos: sirvientes leales, trabajadores domésticos simplones o simples decorados. Incluso Hattie McDaniel, primera actriz negra en ganar un Oscar, fue elogiada no por su talento, sino por encarnar a una buena mami. Selznick se negó a contratar asesores negros. Rechazó mostrar la brutalidad de la esclavitud y desestimó las protestas de grupos por los derechos civiles. En el set, mantuvo la segregación y limitó a los actores negros a papeles de sirvientes. Trabajó con exhibidores del sur para que la película no ofendiera a públicos blancos. No solo contó una historia, controló la memoria histórica para proteger una versión falsa y blanqueada de Estados Unidos. Lo que el viento se llevó no borró la esclavitud, la glorificó. Número 11. Cecil Petit-Bette DeMille. Cecil B. DeMille era realeza en Hollywood. Responsable de superproducciones como Los 10 Mandamientos, Sansón y Dalila y El Rey de Reyes, era famoso por sus historias épicas, decorados monumentales y su habilidad para llevar las escrituras a la pantalla. Pero mientras predicaba moralidad en sus películas, fuera de cámara sostenía uno de los sistemas de reparto más racistas de la industria. DeMille era un segregacionista declarado. Defendía públicamente la separación racial, no solo en la sociedad, sino también en sus rodajes. Los actores negros solo podían aparecer como esclavos, salvajes o figurantes mudos. Incluso en películas bíblicas ambientadas en África o Medio Oriente, elegía actores blancos maquillados con brown face y relegaba a los intérpretes negros al fondo, si es que aparecían. No era una simple interpretación creativa. Presionó activamente contra la integración en la industria, impulsó políticas de estudio que mantenían las salas de casting y las listas de contratos casi exclusivamente blancas, se opuso a sindicatos que apoyaban reformas por los derechos civiles y vetó a actores y guionistas que consideraba demasiado progresistas. En sus últimos años, fue figura clave del movimiento anticomunista en Hollywood. Pero para él, comunista podía significar simplemente pro-negro, pro-integración o antirracista. Se le celebró como visionario y brújula moral, pero lo que realmente construyó fue un Hollywood que parecía sagrado mientras cerraba sus puertas a cualquiera que no fuera blanco. Para DeMille, la salvación podía ser cinematográfica, pero solo si llegabas con el color correcto. Número 10. Errol Flynn. Errol Flynn fue el chico malo dorado de Hollywood. El espadachín carismático de Robin Hood, Captain Blood y The Seahawk. Encantador, temerario y magnético. Pero tras la imagen de galán aventurero, Flynn mantenía una inquietante cercanía con el fascismo y la supremacía racial. Según biógrafos y archivos del FBI, admiraba abiertamente a la Alemania nazi e incluso se reunió con funcionarios nazis antes de la Segunda Guerra Mundial. Un libro de 1980 de Charles Higham llegó a afirmar que Flynn actuó como espía para los nazis, proporcionando información sobre figuras antifascistas en Hollywood. Aunque nunca se probó de forma concluyente, el FBI lo vigiló por sus simpatías progermanas. En público y en privado, hacía comentarios racistas, especialmente contra personas negras y judías, y ridiculizaba los esfuerzos por los derechos civiles. Nada de esto frenó su carrera. Era demasiado rentable y atractivo para que los estudios lo dejaran caer. Incluso cuando surgieron rumores sobre sus vínculos con el nazismo, los estudios los enterraron. En lugar de escándalo, obtuvo una segunda ola de fama, y su imagen de canalla encantador se convirtió en parte de la marca. Hoy su legado sigue presente en homenajes, mercancía vintage y retrospectivas, pero la verdad es que no fue solo un mujeriego imprudente, fue un hombre que coqueteó con el fascismo, mientras Hollywood coqueteaba con él. Número 9. Bing Crosby. Bing Crosby definió una era. Regaló al mundo White Christmas, vendió más de 1,000 millones de discos, ganó un Oscar y moldeó el sonido de la música popular estadounidense. Pero, según su hijo Gary Crosby, el hombre que cantaba villancicos para millones era, en privado, profundamente racista. En sus memorias, Gary describe un hogar donde su padre hacía chistes crueles sobre personas negras, latinas y judías, disfrazándolos de humor inofensivo. No era ignorancia de época, era un patrón que marcó su vida familiar y su conducta fuera del escenario.
Crosby también frecuentaba clubes y círculos exclusivos que practicaban la exclusión racial. En pantalla interpretaba sacerdotes, héroes y padres entrañables, y nadie cuestionaba la distancia entre esos papeles y sus verdaderas creencias. A diferencia de contemporáneos como John Wayne o Walter Brennan, que exhibían su intolerancia públicamente, Crosby cultivó un racismo silencioso, detrás de una sonrisa cálida. No necesitaba alzar la voz. En el viejo Hollywood, el racismo podía prosperar en silencio, y el suyo decía mucho sin pronunciar palabra. Número 8. Gary Cooper. Gary Cooper fue el rostro de la decencia cinematográfica. En High Noon, Sargento York o El secreto de vivir, encarnó a hombres nobles y rectos que defendían lo correcto. Fuera de cámara, sin embargo, defendía el statu quo. Conservador acérrimo, se alineó con organizaciones de ultraderecha durante la caza de brujas y fue uno de los mayores defensores de la Comisión de Actividades Antiestadounidenses. Respaldó las listas negras, acusando de comunistas a actores, guionistas y cineastas no por pruebas, sino por diferencias ideológicas. En cuestiones raciales no ocultaba su prejuicio. Usaba expresiones antisemitas en privado y se oponía a los movimientos por los derechos civiles en los años 50 y 60. Se relacionaba con grupos pro-segregación y aliados políticos contrarios a la integración. Aún así, se le sigue llamando símbolo de los valores estadounidenses. Hollywood no solo premiaba rostros limpios, premiaba la ilusión de moralidad, incluso cuando detrás había alguien que trabajaba para silenciar voces progresistas y sostener el racismo sistémico. Número 7. James Stewart. James Stewart es recordado como el centro moral del Hollywood clásico. Con papeles en Qué bello es vivir, Caballero sin espada y La ventana indiscreta, fue el hombre común por excelencia. Digno, valiente y de valores pueblerinos. Pero su imagen pública no coincidía con sus actitudes privadas. Criado en un entorno blanco y privilegiado en Pensilvania, nunca cuestionó realmente las ideas con las que creció. Durante el rodaje de El hombre que mató a Liberty Balance, el actor negro Woody Strode lo acusó de comentarios racistas tan incómodos que el director John Ford tuvo que intervenir para calmar la situación. Y no fue un incidente aislado. En la década de 1970, James Stewart protagonizó The Jimmy Stewart Show. Según testimonios de personas cercanas a la producción, se negó a trabajar con un coprotagonista negro y habría exigido que el papel fuera recasteado porque no quería que un hombre negro diera lecciones a su personaje en televisión. Su frase atribuida por miembros del equipo fue: "Los negros están mandando sobre los blancos en todo el país. No voy a permitir que eso pase en mi programa". Stewart también mantenía vínculos políticos con el director del FBI, J. Edgar Hoover, actuando como informante discreto durante la caza de brujas, ayudando a señalar a creativos de izquierda bajo el pretexto de lealtad nacional. A pesar de todo, sigue siendo recordado como el buen tipo, la voz de la razón, el corazón del cine estadounidense. La realidad. En pantalla sus papeles rebosaban justicia, en la vida real, sus convicciones estaban llenas de miedo. Número 6. W. C. Fields. Fields fue una de las primeras grandes estrellas de la comedia en Hollywood. Conocido por su ingenio seco, su nariz prominente y su imagen de bebedor empedernido, interpretaba a misántropos cínicos que detestaban a los niños, desconfiaban de las mujeres y amaban la bebida. El público creía que era solo un personaje, pero no lo era. Fuera de cámara, Fields no ocultaba su racismo. Se refería a las personas negras como monos. Se negaba a compartir escenas con actores no blancos y evitaba cualquier situación que insinuara integración racial. En una ocasión abandonó un set porque un miembro negro del equipo técnico le habló. Gritó insultos, exigió que lo expulsaran y dijo al director: "Si quisiera oír una jungla, iría a África". Sus rutinas de vodevil incluían caricaturas en blackface, imitaciones burlonas de dialectos negros y chistes sobre linchamientos. También ridiculizaba a chinos, judíos e indígenas, pero su animadversión hacia las personas negras era especialmente personal. Incluso otros comediantes racistas de la época lo consideraban cruel. Hollywood, sin embargo, lo adoraba. Protagonizó largometrajes, firmó contratos millonarios con Paramount y fue de los primeros actores en obtener control creativo sobre sus proyectos.
En el viejo Hollywood, el racismo no era un obstáculo, era parte del paquete. Número 5. Spencer Tracy. Spencer Tracy encarnaba el prestigio de la Edad de Oro. 2 premios Oscar, 9 nominaciones y una célebre asociación en pantalla con Katharine Hepburn que aún se idealiza. Interpretó desde héroes de clase trabajadora hasta abogados ejemplares, proyectando calma y solidez. Pero, según múltiples testimonios, mantenía opiniones profundamente racistas. En los rodajes, usaba con naturalidad insultos raciales, incluyendo la N-word. Se refería a los extras negros como esa gente y cuestionaba por qué debían tener diálogos en ciertas películas. Aunque participó en filmes con temas progresistas como Guess Who's Coming to Dinner, no era un defensor real de la inclusión. Hepburn llegó a reconocer que Tracy era muy hombre de su tiempo, y no en el sentido positivo. Registros de casting y memorandos internos muestran que se oponía a trabajar junto a actores negros o latinos en condiciones de igualdad. En público era cortés, en privado resistía cualquier cambio. Aún así, su legado permanece intacto, un caballero de Hollywood, un actor legendario, cuyo sentido de la moral solo funcionaba cuando el equipo era blanco. Número 4. Mickey Rooney. Mickey Rooney fue uno de los niños prodigio más famosos de la historia del cine. Rey de taquilla en los años 30 y 40, y con una carrera que se extendió por más de 8 décadas. Interpretó al chico de al lado, al adolescente todo americano, y más tarde al veterano excéntrico de Hollywood. Pero un papel lo persiguió hasta su muerte, y no para bien. En Breakfast at Tiffany's, 1961, interpretó a Mr. Yunioshi, un personaje japonés en yellowface, con dientes postizos exagerados, ojos artificialmente rasgados, acento caricaturesco y todos los estereotipos posibles concentrados en una sola actuación. En su momento, muchos se rieron. Con el tiempo, la reacción fue de repudio. Críticos, organizaciones asiático-estadounidenses e incluso el director de la película reconocieron que el papel fue ofensivo y lamentable. Rooney, sin embargo, lo defendió hasta el final de su vida. Incluso ante protestas y condenas públicas, insistía: «Me parte el corazón que la gente se ofendiera. No haría nada para ofender a nadie. Lo interpreté lo más exagerado posible porque ese era el estilo». Pero precisamente ahí estaba la ofensa. No era solo un personaje, sino una fantasía racista de cómo debían verse y sonar las personas asiáticas. Y cuando el mundo le pidió reflexión, respondió que eran demasiado sensibles. Mickey Rooney amasó millones interpretando un estereotipo. Y cuando se le señaló el daño, no pidió disculpas. Simplemente sonrió y esperó los aplausos. Número 3. Fred Astaire. Fred Astaire era la elegancia hecha persona. Leyenda del baile, la gracia y el encanto del viejo Hollywood. Se deslizaba por la pantalla como si fuera magia, y sus coreografías siguen siendo estudiadas y celebradas como joyas cinematográficas. Pero una de sus rutinas más famosas se hizo en blackface. En Swing Time, 1936, participó en un número titulado Bojangles of Harlem, supuestamente un homenaje al legendario bailarín negro Bill Bojangles Robinson. En lugar de invitar a Robinson o a cualquier otro bailarín negro, Astaire se disfrazó de él. Se pintó la cara, oscureció su piel y realizó la coreografía como tributo, cobrando el cheque. Críticos de la vieja escuela llegaron a llamarlo blackface de buen gusto, como si eso existiera. El mensaje era claro. Hollywood podía admirar el talento negro, pero no contratarlo. Según sus biógrafos, fuera de cámara Astaire prefería elencos completamente blancos, evitaba escenas integradas y no mostraba interés en cambiar un sistema que lo beneficiaba mientras excluía a otros. No era agresivo ni gritaba insultos, pero su racismo era del tipo silencioso. El que sonríe con smoking, se pone betún en la cara y baila como si nada estuviera mal. Hollywood lo llamó clase. En realidad, bailaba sobre una cultura que no veía como igual. Número 2. Vivien Leigh. Vivien Leigh es recordada por su papel inmortal como Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, que le valió 2 Oscar y la consagró como una de las grandes actrices de todos los tiempos. Pero la misma película que la hizo estrella también mostró los límites de su gracia. Lo que el viento se llevó es uno de los grandes éxitos más racistas de la historia. Glorifica la Confederación,
romantiza la esclavitud y presenta a los personajes negros como sirvientes leales y simplones. Mientras algunos miembros del reparto, como Hattie McDaniel, resistían en silencio, Leigh abrazó la fantasía. Según sus biógrafos, hacía comentarios despectivos sobre las personas negras durante el rodaje y decía no entender tanto alboroto por los colores. También se sentía incómoda interactuando con extras negros si no llevaban vestuario de sirvientes. Su racismo no era teatral, era cotidiano, asumido y aceptado. Y aún así fue celebrada. Su interpretación de una dama sureña nostálgica de una sociedad esclavista fue aclamada no a pesar del papel, sino por él. Cuando líderes por los derechos civiles criticaron la película por blanquear la historia, Leigh guardó silencio. En pantalla encarnó el ideal de la feminidad sureña. Fuera de ella, compartía las mismas cegueras raciales. Número 1. Leslie Howard. Leslie Howard, con su encanto discreto y porte refinado, fue el galán británico por excelencia y encarnó a Ashley Wilkes en Lo que el viento se llevó. Pero más allá del acento sureño y la estética de plantación, defendía la visión racista de la película. En entrevistas y cartas, describió la esclavitud mostrada en el filme como una bella representación de un tiempo más simple y civilizado, calificó a la Confederación como trágica pero noble, y aseguró que los personajes negros estaban mostrados con gran dignidad. No era un actor cumpliendo un papel. Ayudó a presentar una fantasía supremacista blanca como si fuera historia. Escribió que las personas negras carecían de refinamiento para sociedades complejas y que eran agradecidas por el orden del viejo sur. Incluso discutió con miembros del estudio que querían suavizar el racismo del guión, acusándolos de arruinar la historia. Aunque la historia lo recuerda como un héroe de guerra caído en un misterioso accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial, su legado artístico está ligado a la preservación de una mentira. Hemos atravesado un escaparate de íconos que, más allá del brillo Goku o mosaico, y la elegancia que proyectaban en pantalla, ayudaron a cimentar un sistema que excluía, distorsionaba y silenciaba. Sus carreras se construyeron sobre papeles, contratos y decisiones que perpetuaron prejuicios, y sus sonrisas de alfombra roja ocultaban un guión mucho más oscuro. Estas historias nos recuerdan que el legado de Hollywood no solo está hecho de glamour y talento, sino también de las sombras que eligió no iluminar. Y que la memoria histórica no se limpia sola. Hay que mirarla de frente, nombrarla y contarla sin adornos. ¿Cuál de estos retratos te impactó más? ¿Crees que la industria ha aprendido de estos errores o que aún persisten, disfrazados de modernidad? Cambiará tu forma de ver a estas figuras cuando vuelvan a aparecer en una pantalla o en una foto icónica. Si este recorrido te ha hecho reflexionar tanto como a nosotros, ayúdanos a que estas verdades no se pierdan. Dale like para mostrar tu apoyo. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún capítulo. Comparte este contenido con tus amigos y redes para que más personas conozcan la historia real detrás del mito. Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos la conversación. Tu voz también forma parte de este escenario. Gracias por llegar hasta el final. La historia no se reescribe sola. La escribimos juntos.